Yo varias veces me pregunto, ¿qué Dios puede hacer con mi vida? ¿Qué Dios puede hacer con la vida de alguien? ¿Qué Dios puede hacer con tu vida? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde podemos pensar o imaginar llegar que Dios puede hacer con la vida de una persona? Viste que a veces nosotros conocemos a Dios, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, tenemos una seguridad en nuestra salvación y con eso estamos contentos, pero muchas veces nos tornamos pasivos. Bien, tengo mi salvación, si me muero hoy me voy al cielo, conozco a Jesús, voy a la iglesia, dentro de todo estoy cumpliendo lo que dice la Biblia, estoy buscando a Dios para conocerlo más, pero tranqui, ahí vamos. Pero hay días que yo estoy más filosófica y yo me pongo a pensar, ¿qué podría Dios hacer con mi vida si yo de hecho me entregara y me dedicara a Él? O sea, ¿qué es lo más que yo puedo pensar que Dios, el lugar más alto que Dios podría llevarme a mí y qué es lo que Dios podría hacer con mi vida? Y hoy yo quiero que vos te hagas esa pregunta. ¿Qué puede Dios hacer con tu vida? Con tu edad, con tu circunstancia, si sos mujer, si sos varón, si sos estudiante, si trabajás, si tenés familia. Vos en tu circunstancia, ¿dónde estás? ¿Qué Dios puede hacer con tu vida? Y para contestar a esa pregunta, siempre tenemos que ir a la Biblia, ¿sí o no? Todo lo que aprendemos, todo lo que enseñamos, todo lo que creemos, tiene que venir de esa palabra. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estará en la Biblia que nos diga qué es lo que Dios puede hacer con nuestra vida? Y yo me encuentro con este versículo, que está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, que dice así. Eso dijo Jesús. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Mirá lo que dijo Jesús. Ciertamente yo les digo que el que cree en mí, el que cree en Jesús, las mismas obras que hago yo, esa persona hará. Y más, hará mayores cosas, porque yo vuelvo al Padre. Entonces empecemos del punto de que la Biblia dice que nosotros vamos a hacer o podemos hacer las mismas obras que hizo Jesús. Y tenemos que preguntarnos otra cosa. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cuando estuvo acá en la tierra como hombre, 33 años, antes de morir en la cruz, ¿qué hizo? ¿Quién sabe decir lo que hizo Jesús? Algo. Sanó a los enfermos, revivió a los muertos. ¿Qué más? Predicó la palabra. ¿Qué más? Paseó, comió, durmió, ayunó, muy bien. Imagínense que hubo una vez que Jesús estaba, una vez no, varias veces, cuenta la Biblia, viste que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más o menos repiten las mismas historias, pero del punto de vista de personas distintas. Y todo lo que está escrito ahí no es exactamente todo lo que pasó, porque si ellos fueran a escribir todo lo que hizo Jesús, sería un libro gigante. Jesús hizo mucho más cosas, sanó a mucha más gente, liberó a mucho más endemoniados de lo que leemos nosotros, pero ellos cuentan algunas de esas cosas que pasaron en los evangelios. Y dicen, por ejemplo, que Jesús a veces estaba caminando de entre el pueblo quería tocar a Jesús, conocer a Jesús, y que había gente que estaba con espíritus malignos en su cuerpo. Y dice la Biblia que cuando Jesús caminaba por ahí, esos espíritus clamaban, ¡ay, no, nos vino a estorbar ese! ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué estás acá? Ni siquiera Jesús se acercaba y decía, ponele que Rafa no es. Pero ponele que Rafa fuera un endemoniado, ponele que Rafa estuviera
perturbado por espíritus malignos. No es que Jesús se acercaba y decía, vos, espíritu, ¿qué estás haciendo ahí? No, Jesús estaba tranqui acá, caminando, hablando con la gente, pero la presencia de Dios en él era tan fuerte que los espíritus sentían la presencia de Jesús y decían, ¡ay no, anda para allá! ¿Qué viniste a hacer acá? Y Jesús sanaba a la gente y liberaba a la gente que tenía espíritus malignos y revivía a los muertos así como si nada. No es que hacía un esfuerzo, no es que salía un sábado y decía, bueno, hoy es sábado, me duché, estoy lindo, voy a la calle y hoy voy a revivir un muerto. Esa era la vida de Jesús. Por donde pasaba, por donde caminaba, a quien miraba, estaba haciendo milagros. Estaba trayendo salvación a la gente que no conocía a Cristo, estaba trayendo sanidad a los enfermos, estaba trayendo cura a los que tenían en sus almas perturbaciones. Y dice la Biblia que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. O sea que lo básico, lo mínimo, o sea, el punto de donde empezamos es que vamos a hacer que Dios puede hacer con nuestra vida las mismas cosas que hizo a través de Jesús. Imagínate vos, estás ahí en la calle, caminando, tranqui, y de repente viene una persona y dice, ay, ¿por qué estás acá? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Y vos decís, ¿qué pasa? Y es un espíritu maligno que está en la vida de esa persona que sintió la presencia de Jesús en tu vida y que está siendo liberada esa persona porque vos estás caminando cerca de ella. Y vos decís, pero yo ni siquiera dije nada. Pero tan fuerte es la presencia de Dios en tu vida que los espíritus malignos se someten a esa presencia de Dios en tu vida. ¿Eso estaría copado o no? Imagínate vos que vas al funeral de un familiar, de un amigo, de un conocido. Y vas, ¿no? Como que para prestar sus condolencias a la familia, decir, bueno, estoy acá, qué mal que están pasando por ese momento. Cuando te acercás al ataúd de la persona, el muerto empieza a temblar y vos decís, che, ¿qué está pasando? Y de repente revive y eso fue el Espíritu de Dios en tu vida que era tan fuerte y que revivió a alguien que estaba entre los muertos. Por ahí nosotros íbamos a salir corriendo en lugar de decir, gloria a Dios, de tan asustados. Pero eso era el día a día de Jesús. Así era su vida, así era su ministerio. Y más, no es solo que Dios puede hacer grandes cosas, digamos, a los demás, que Dios se puede manifestar donde estamos nosotros a los demás. En nuestra propia vida, Dios puede manifestarse. Por ahí estamos luchando en contra de un pecado, estamos luchando en contra de una situación de nuestro carácter, sabemos que somos indisciplinados o sabemos que somos difíciles en nuestro carácter, que somos difíciles en perdonar y estamos ahí con esa crisis interna y la presencia de Dios en nuestra vida puede ser tan fuerte a punto de cambiarnos primero a nosotros mismos y después manifestarse a los que están alrededor nuestro. ¿Esto estaría bueno o no? Imagínate que vos llegás a tu clase de un lunes, ¿no? Ahí tranqui con tu mochilita, tus cosas de la facultad, te sentás y cuando te sentás alguien a tu lado dice, che, ¿qué pasó? ¿Vos qué tenés? Tranqui. Cuando te sentaste, yo tuve una semana terrible y una noche terrible y estoy en depresión y esa noche la pasé muy mal y cuando te sentaste a mi lado, yo sentí una alegría y no sé explicar de dónde vino. Y que vos digas, wow, eso es la presencia de Dios y yo ni siquiera hice nada. ¿Estaría copado o no? Eso es lo que nos promete la Biblia. Dice, esas obras hará y aún, no, el anterior, y aún hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Claro, porque Jesús dijo eso recién cuando resucitó y estaba por irse al cielo. Entonces dice, yo dejo para ustedes el Espíritu Santo. Ustedes con el Espíritu Santo van a hacer las mismas cosas que yo hice y cosas aún mayores. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y después hay un otro versículo, ahora sí, que está en el libro de Marcos 16-17, que dice así, lean conmigo. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas,
tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Ese versículo empieza diciendo: esas señales acompañarán a los que crean. Lo mismo que decía el anterior: el que crea en mí hará las mismas cosas que yo hago y cosas aún mayores. Después ese versículo dice: esas señales acompañarán a los que crean. Si vos crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador y vos crees en el poder de Dios, eso es lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Dios puede usarte para expulsar demonios, para hablar en nuevas lenguas, para tomar serpientes, beber algo venenoso y que eso no te cause daño, a poner tus manos sobre los enfermos y que ellos recobran la salud. No es algo que vos uses para tu beneficio, no es que vos vas a ser un super hombre o una super mujer que salís haciendo milagros y la gente dice: wow, Rafa, vos sos el hombre de Dios. No, eso es para la gloria de Dios y la manifestación del reino de Dios. Ahora, imagínate que eso no se pase solo con una persona, con tu vecino, con tu hermano. Imagínate que eso se pase en toda una comunidad. Imagínate que vos entres a una villa, a un barrio donde la gente usa drogas, donde está lejos de Dios, donde hay suicidios, un montón de cosas, y que vos empieces a manifestar el reino de Dios y esas personas, una por una, empiezan a tener una experiencia con Dios y toda una comunidad o toda una ciudad sea transformada por la presencia de Dios en tu vida. ¿Eso estaría bueno o no? Estaría buenísimo. Viste que en la Biblia hay varias historias de hombres y mujeres que conocieron a Dios y que caminaron con Dios, y esas historias están acá para inspirarnos y traernos fe de lo que Dios hizo en la vida de ellos, también puede hacer en nuestra vida. Y no es que las historias de la Biblia son así más o menos, que Dios hizo algo copadito. Hay cosas que uno dice: no, ¿de verdad eso pasó? En la Biblia hay historias de hombres de un hombre, por ejemplo, que abrió la boca de un león y a través de la fuerza de Dios luchó en contra de un león y lo mató. Cami, por ejemplo. Si se encuentra con un león en la selva, le rasca la boca y lo mata. Que haga un gol ya sería un milagro. Hay otro hombre, por ejemplo, que durmió toda una noche en una cueva con varios leones y ninguno de esos leones se lo comió. También porque tenía en su vida la presencia de Dios. ¿Viste? Hay una otra historia de alguien que Dios lo llamó para luchar en contra de un ejército y que tenía mucha gente ese ejército en contra del cual iba a luchar, y Dios los llevó a luchar con 300 hombres. 300 en contra millones. Y dice la Biblia que los mataron como se mata a un solo hombre, porque Dios estaba en la vida de ese hombre. Hay otra historia, ustedes conocen, de un chiquito que mató a un gigante con una roca. Nada más. También porque la presencia de Dios estaba en la vida de él. Hay la historia de un pueblo que cruzó por el mar, porque el mar se abrió y el pueblo andó por ahí. Y hay varias historias de gente que hizo cosas que son imposibles y sobrenaturales, y gente que Dios usó para transformar su ciudad, su pueblo, su generación, su nación, porque ellos creyeron en Dios. Y eso es lo que Dios puede hacer con tu vida. Pero viste que para que eso se pase, eso exige de nosotros una búsqueda activa. No es decir, qué lindo, me encantaría que Dios me usara, que Dios hiciera algo grande con mi vida. Me dejaría re contento. Por eso es que voy todos los domingos a la iglesia, o casi todos, falto uno por mes, y que leo la Biblia más o menos casi todos los días, y que dentro de todo soy un buen cristiano. No. Eso exige de nosotros una búsqueda activa, una búsqueda que yo diga: yo quiero la presencia de Dios hasta que yo no encuentre el límite de dónde puedo llegar en Dios y de lo que puedo conocer de Él. Yo quiero a Dios, yo quiero. Saben que cuando yo estaba en la facultad de medicina, en el segundo año de la facultad, yo me postulé como, digamos,
tutora, o no sé cómo se dice acá, de anatomía. Entonces cuando venía la clase del primer año y tenían que hacer la clase de anatomía, el profesor daba la clase primero y después pasaban con nosotros los tutores, cada uno en una mesita, y teníamos que darles la parte práctica de lo que habían visto en anatomía. Y una vez yo empecé a ser monitora de anatomía y me llega mi amiga y me dice, che, mañana yo tengo que hacer la monitoría de anatomía y no puedo, ¿vos no me lo cambiás? Y yo digo, sí, está bien. Y cuando me voy a fijar en la escala que teníamos, el tema era cráneo, anatomía de cráneo. Y yo no me acordaba nada de cráneo, pero nada. Y anatomía de cráneo es bravísima, es bravísima. Hay 28 agujeritos que tenés que saber los nombres, todos los... Y eso era tipo 7 de la noche. Y al otro día, a las 8 de la mañana, yo tenía que hacer la monitora de anatomía de cráneo. Así que yo tuve 8 horas para aprenderme lo que era anatomía de cráneo. Ya la había estudiado un año antes, pero entre eso y que yo me acordara para enseñar a los alumnos, y llegué a mi casa y dije, no puede ser. Yo hasta las 8 de la mañana tengo que saber, hoy voy a dormir abrazada con un cráneo y tengo que saber todos los nombres de todo lo que es. Y me puse las repilas y estuve hasta la madrugada acordándome y mirando en el libro y todo para el otro día llegar como si nada. Yo manejo re bien, vamos a ver anatomía de cráneo. Pero esas ganas, esa dedicación de cuando vos... ¿Quién ya vivió algo así? Que vos decís, che, yo tengo 2 horas o 3 horas para aprenderme tal cosa, porque tengo que enseñar. Esas ganas que son, digamos, es una búsqueda intencional. Ese es el tipo de búsqueda que tenemos que tener por Dios. Tenemos que decir, yo es así, sí o sí, yo quiero ver a Dios, yo quiero escuchar la voz de Dios, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, yo quiero que Dios cambie y me libere de esos pecados en contra estoy luchando hace tanto tiempo, yo quiero que Dios cambie mi carácter, yo quiero que Dios cambie mi matrimonio, yo quiero que Dios cambie mi historia y yo quiero que Dios se manifieste alrededor mío y yo lo voy a buscar hasta que yo encuentre eso y yo tenga esa presencia de Dios en mi vida. Ese es el tipo de desesperación, esa misma desesperación que me agarró cuando yo tuve que aprender 8 capítulos de un libro en una noche. Esa desesperación tenemos que tener para buscar la presencia de Dios. Y es una búsqueda activa. Yo tengo que decir, ¿qué me va a costar eso? Ayunar para que yo tenga más de la presencia de Dios, para que tenga más santidad. Bueno, yo voy a ayunar. Es algo que me cuesta. Ayunar de comida o ayunar de otra cosa, pero yo quiero buscar la presencia de Dios. Es leer la Biblia, no conozco la Biblia. ¿Cómo Dios me va a usar? ¿Cómo Dios va a manifestar su reino a otros a través de mí? Si cuando el Espíritu Santo venga y me quiera usar para hablar algo, yo no sé lo que dice la Biblia. ¿Cómo le voy a decir, che, mira, la Biblia te dice que... Yo no conozco la Biblia. Bueno, tengo que leer la Biblia. Y no es leer 2 versículos por día. Del Señor es la tierra y todo en que ella hay, el mundo y los que en ella habitan, porque Él la firmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos. Qué lindo, eso fue mi devocional de hoy. Señor, bendice mi vida, mi casa, mi familia, mi matrimonio, mi perro, mi trabajo, en el nombre de Jesús, amén. Si esa es nuestra búsqueda, si esa es nuestra vida devocional, no vamos a vivir las mismas cosas que vivió Jesús. No vamos a ver el reino de Dios manifiesto a través de nosotros. Es una búsqueda, yo quiero encontrar dónde está en esa palabra lo que dice acerca de lo que vivo yo en mi matrimonio, en mi facultad, en mi situación, dónde está. Y yo voy a leer y buscar hasta que yo encuentre eso en la presencia de Dios. Es tiempo de adoración. Viste que muchas veces nosotros acá empezamos a cantar. Por ahí, Rodo, yo, Rafa, Kate, empezamos a alabar a Dios, levantamos las manos, estamos cantando y nos perdemos un poco. Muchas veces podríamos estar acá toda una hora y a veces uno cuando no tiene todavía una intimidad con Dios dice, che, pero ya cantamos 5 veces eso, dulce,
Y bueno, ahora es la sexta vez. ¿Y por qué? ¿Por qué no desarrollamos todavía una vida de intimidad con Dios como para amarlo tanto y desearlo tanto que queremos estar en su presencia? Tenemos que buscar eso. Tenemos que ir allá en nuestra habitación, prender una música o animarnos a tocar la guitarra en nuestra casa, como sea, y empezar a alabar a Dios y decir, Señor, yo no te conozco todavía a punto de que esté una hora alabándote, pero yo te quiero conocer, yo te quiero amar, yo quiero tener con vos una relación que sea verdadera y personal y que no sea a través de otros. Que yo no te escuche a través de lo que los otros me dicen, que yo te escuche en mi habitación. Y yo te quiero alabar. Y prende una música o poné un CD o poné en tu celular, poné en la computadora y empezá a alabar a Dios. Pero no sea alabarlo con mis palabras. Entonces usa la canción. ¿Qué dice la canción? Dice, dulce espíritu. Bueno, yo voy a estar cantando eso, cantando hasta que mi alma, de hecho, empiece a desear a Dios y a buscar su presencia. Eso es una búsqueda activa. Imagínense si yo aquella noche hubiera dicho, bueno, mi cerebro algo recordará de lo que es anatomía de cráneo y mañana veremos cómo es. Y que los chicos me pregunten, ¿y eso cómo es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes cuál es foramen mental? Que yo le diga, iba a ser un desastre, ¿sí? Así podría ser. Hay algunos que tienen monitores así, yo era muy empeñada. Pero muchas veces decimos, bueno, yo tendré algo de la presencia de Dios. Dios hará algo chiquito, poquito en mi matrimonio, en mi casa, pero es eso. Nosotros vamos a tener de la presencia de Dios en nuestra vida tal cual busquemos. No es que un día se va a abrir los cielos sobre tu casa, los ángeles van a bajar, Dios va a poner la mano sobre tu cabeza, va a transformar todo tu carácter, va a transformar tu vida, tu familia, tu manera de pensar, tu matrimonio, tus hijos, todo tu entorno, y vas a salir de esa experiencia y vas a ser un gran hombre o una gran mujer de Dios. Eso exige que vos digas, yo no salgo de esa habitación hasta que yo escuche la voz de Dios. Yo no salgo de esa habitación hasta que yo alabe a Dios. Yo esa semana no vuelvo acá el próximo domingo antes de ayunar y buscar a Dios y tener más de su presencia en mi vida. Yo veo algo que me falla en mi carácter. Por ejemplo, yo hubo un tiempo que luché mucho en contra de la mentira. Mentiritas. Yo no sé por qué yo tenía el hábito de mentir. ¿Qué eran cosas? No que me libraban de algo. Alguien decía, che, ¿y hoy cómo veniste? Y yo había venido en taxi. Y yo decía, en subte. Y después decía, ¿y por qué mentí? No es que no me cambia nada, pero yo tenía ese hábito que por ahí contaba las cosas siempre cambiando algo. Y hubo un tiempo que yo dije, Jesús, basta. Si vos sos real y verdadero en mi vida, yo quiero que vengas en mi vida hasta que cambies mi carácter y que yo deje de mentir. Porque eso no está acorde con lo que es tu presencia. Yo tengo que probar primero en mi vida el poder de tu espíritu para que después yo diga a la gente, Jesús te puede transformar. Y yo estuve activamente buscando a Dios y a veces yo estaba horas en mi habitación diciendo, Señor, yo no sé más qué pedirte, pero cambia mi carácter y que yo deje de mentir. Cambia mi vida, cambia cómo soy, cambia qué es lo que me lleva a mentir, qué es lo que yo tengo miedo que la gente va a pensar. Y estuve buscando a Dios hasta que yo vi una transformación en mi vida. Pero es con un grado de desesperación, no es que es una mala desesperación, pero es un hambre, es que uno dice, yo no voy a salir, yo no voy a aceptar tener una vida con Dios flat. ¿Saben lo que es? Que yo soy esposa de surfista. Cuando el mar está así, que no hay olas, se dice que está flat. No, amor. Ay, mentira, ya me enseñó. Viste que está así, estándar, está ahí nomás. Muchas veces nos satisfacemos con tener una vida con Dios flat, estándar. No es eso. Un poquito tengo de la presencia de Dios, no es que estoy recontra lejos de Dios, pero es eso. No. Si queremos ser usados por Dios, si queremos que Dios lleve nuestra vida al extremo de lo que Él tiene para nosotros,
tenemos que buscarlo. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Viste que hubo un tiempo en nuestra vida que nosotros, hasta hoy hacemos eso, pero hubo un tiempo que hacíamos más, que escuchábamos muchas prédicas en la semana por internet, porque queríamos aprender la palabra de Dios, queríamos escuchar gente que camina con Dios, que conoce a Dios, qué es lo que ellos tienen para enseñar. Entonces bajábamos en nuestro iPod, bajábamos prédicas y yo salía a la facultad, Rodo salía a trabajar y estábamos escuchando, poníamos temas, ponele, yo quiero aprender sobre fe, y poníamos ahí en internet fe, prédicas, fe. Entrábamos en canales de YouTube, lo que fuera, y estábamos escuchando la palabra de Dios, escuchando lo que dice la Biblia, escuchando testimonios de personas que caminaron con Dios y llenando nuestra alma y nuestro espíritu con la presencia de Dios, porque queríamos más. Está bien que vengan acá, está bien que escuchen lo que tenemos para enseñarles una vez por semana, pero eso es como alimentarse una reflexión cada 7 días. Es nada. Y si queremos llegar hasta donde Dios tiene para nosotros, al extremo de lo que Él puede hacer a través de nosotros, tenemos que buscarlo de una forma activa. El más básico que podemos hacer es nuestro tiempo de oración, es nuestro tiempo de leer la Biblia, pero es ayunar, y es una búsqueda que es, ella no se satisface hasta que logre lo que está buscando. Como esa experiencia que tuve yo, que cuando yo lidiaba mucho con ese tema de la mentira y yo estuve buscando a Dios y dije, yo voy a buscar a Dios hasta que vea que Dios cambió esa área de mi carácter. Ese es el tipo de búsqueda que tenemos que tener. No es, voy a buscar más a Dios. ¿Por qué? Porque es lindo. No, yo voy a buscar más a Dios porque quiero que Dios cambie mi matrimonio, mi carácter. Yo voy a buscar más a Dios porque yo quiero orar por los enfermos y que ellos sean sanados. Yo quiero orar por un muerto y verlo revivir. Y yo voy a orar y buscar a Dios y ayunar hasta que eso se pase en mi vida. Todas, yo les digo, todas las personas que vivieron eso, en algún momento antes de vivirlo, se determinaron a buscar a Dios para ver esto pasar en sus vidas. No es que fue un, ¡oh, qué sorpresa! Oré por un muerto y resucitó. No, estaban buscando eso en Dios. Y nosotros tenemos que tener esa búsqueda activa. ¿Saben qué? Yo sé que ustedes conocen mucho esa historia, pero cuando Dios empezó a hablarnos de varias maneras, que nos llevaría de Brasil, que nos llevaría de Curitiba en realidad a otro lugar, y que Dios tenía un propósito para nosotros de cambiar de ciudad y empezar un trabajo, nosotros decidimos como pareja que íbamos a buscar a Dios para escuchar qué lugar era ese. Y muchas veces no contamos todo ese proceso a la gente para que ellos no interfirieran, digamos así, en lo que estábamos buscando, pero muchas veces cuando estábamos meditando en eso y buscando historias de gente que fue llamada por Dios para ir a un lugar y para inspirarnos, leíamos y escuchábamos esas historias para ver cómo esas personas buscaron a Dios para escuchar ese lugar. Muchas personas decían, es imposible que Dios te diga o te muestre, aún más como pareja, que Dios muestre a uno y después al otro, cuál es ese lugar. Así que muchos de ellos elegían el lugar. Decían, bueno, yo tengo esa palabra de Dios, yo tengo más o menos en mi corazón un lugar así, yo me voy a este lado y voy a buscar a Dios ahí. Pero nosotros estábamos tan convencidos de que eso era algo que venía de Dios, que dijimos, solo vamos a cambiarnos, de hecho, y salir de esa ciudad cuando escuchemos a Dios qué lugar es este. Y buscamos a Dios, chicos, como nunca antes habíamos buscado como pareja. Ayunamos en conjunto, porque Rodo ayunó 20 días, y yo, así como soy, imagínense, estoy 20 días sin comer. Así que yo no pude. Entonces yo saqué cosas de mi comida, ¿né? Que yo decía, eso no voy a comer, pero Rodo sí ayunó 20 días que estuvo sin comer nada, solo tomaba agua, y cuando llegaba a casa nosotros nos poníamos juntos a orar, y yo nunca lo vi tan bien, digamos, con tanta disposición como en esos 20 días de ayuno. Yo esperaba que iba a llegar a casa. Ay, me duele eso, la panza, tengo sueño.
pero de hecho siguió manejando, yendo a su trabajo, dando clases, haciendo todo. Y estuvimos como pareja buscando a Dios. Pusimos ahí el mapa del mundo y estábamos en la habitación. Señor, muéstranos, ¿qué lugar es este? Muéstranos, ¿qué lugar? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y la panza roda hacia... Señor, ¿a dónde vamos? Decinos, mostranos. No vamos a salir de acá hasta escuchar tu voz. ¿Cuál es tu propósito? Y estuvimos buscando. Yo me acuerdo, el nono día fue que Dios nos habló, ¿no? Y ya, imagínate, 9 días sin comer, ya estaba, pero era tanta esa impaciencia, esa desesperación porque Dios hiciera lo que Él tenía en nuestra vida, que eso nos impulsaba a seguir buscándolo. Y vivimos algo que hoy tenemos la alegría de contar que nunca habíamos vivido antes y hasta hoy no vivimos después de escuchar algo tan claro de Dios. Separados, que Dios me dijo, es Buenos Aires. Y le dijo a Rodo, es Buenos Aires. Y después cuando nos juntamos, dijimos los dos, es Buenos Aires. Y eso es algo que yo sé que solo experimentamos porque buscamos en Dios más de que el flex, más que el estándar, más que el ir a la iglesia, llorar y leer la Biblia, un versículo por noche, es mi devocional y punto. Nos agarró como esa determinación de que queríamos más de Dios. Y yo cuando escucho testimonios e historias de gente que fue muy lejos con Dios, gente que hoy tiene ministerios que cuentan cosas que vos decís, wow, Dios puede hacer algo en la vida de alguien. También en algún punto de la historia de esas personas hubo una decisión de buscar a Dios y decir, yo voy hasta donde Dios tiene el límite, el más alto. Es ahí que quiero llegar y es ahí que voy a lograr a través de esa búsqueda por Dios. Pasamos uno más. Mira lo que dice la Biblia en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. La Biblia dice que el reino de Dios, ese reino al cual estamos buscando y tratando de conocer, no consiste en palabras. No es el decir Dios es amor, Dios te ama, Dios te va a sanar, ten esperanza. El reino de Dios consiste en poder. O sea, el reino de Dios se manifiesta en esta tierra con poder. Y si no vemos y no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, no estamos viviendo el reino de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Si el reino es poder y no vemos poder, no conocemos poder de Dios, no estamos manifestando el reino. Pero el reino de Dios viene cuando lo buscamos de una manera activa. Saben que cuando hubo una época que fue justo cuando yo me recibí, que yo experimenté muchas manifestaciones del reino de Dios en mi consultorio. Y yo había escuchado muchas historias de sanación de enfermos y eso me generó mucha fe, y como yo estaba siempre involucrada en un ambiente de enfermedad por mi profesión, yo siempre me veía con gente que estaba enferma y que yo podría orar. Y yo empecé de a poquito, con una fe muy chiquita, decir, ay, por ahí lloro por uno, otro en el hospital que me deja. Pero eso fue ganando así volumen en mi vida y mi fe fue creciendo, y llegó un punto donde yo tenía fe que si alguien entrara en el hospital o en el consultorio y me dejara orar por esa persona, Dios podría, según su fe, sanarlo y manifestar el reino. Y hubo una vez que entró un señor en el consultorio de emergencia y dijo, yo no me siento bien, no sé qué me pasó, estoy como que hay algo en mi cabeza, que estoy mareado, me siento como si yo estuviera ausente de mi cuerpo, como si yo estuviera afuera mirándome. Es algo rarísimo, no sé qué me pasa. Y eso nunca me pasó, era un señor ya, tenía casi 70 años. Y yo lo estoy escuchando mientras tomando las notas, pensando con mi cabeza científica lo que puede ser. Y el Espíritu Santo viene y me dice, eso es espiritual. Entonces me dejé un poco de lado y empecé a darle oídos a lo que me decía Dios, y yo sentí que el Espíritu Santo me decía, eso que siente ese señor es espiritual.
Y cuando algo es espiritual, viste que a veces el mundo espiritual se manifiesta en nuestro cuerpo o en nuestra mente y no sentimos que es algo espiritual, pero de hecho viene porque abrimos una puerta en el mundo espiritual y eso dio una legalidad para que esa persona se sintiera así. Entonces yo tomé las manos de ese señor y le dije, Señor, ¿puedo hacer una oración con vos antes de seguir esa consulta? Y me dice, sí. Y yo le expliqué muy sencillamente que hay cosas que a veces se manifiestan en nuestra vida y que son espirituales. Tanto cosas buenas, cosas que vienen de Dios, como cosas malas, cosas que vienen del enemigo. Y muchas veces estamos bajo un síntoma, algo que sentimos, y eso puede ser espiritual. Así que yo quería orar con vos. Bueno, orar. Entonces yo le hice repetir una oración que decía que él estaba entregando su vida a Jesús y confesándole como Señor, y que toda puerta que él había abierto en su vida y que de alguna manera se le dio legalidad para algo espiritual, que él, con la autoridad que tenía él sobre su vida, estaba cerrando eso y poniendo eso bajo la autoridad de Jesús. Y cuando estoy así haciendo esa oración con él y él está repitiendo, de la nada, ese señor levantó las dos manos. No era un creyente, no era cristiano, no caminaba con Dios ni nada. Estamos ahí en la consulta. Levantó las dos manos y empezó a ser lleno del Espíritu Santo. Y me sacó las manos porque yo tenía las manos ahí con él. Levantó las dos manos y decía, Espíritu Santo, sos lindo y sos hermoso y yo te amo y lléname y te quiero más. Y yo me quedé tan asustada que yo me quedé parada mirándolo, como que mirándolo alabar a Dios. Y empezó a alabar a Dios y a alabar a Dios con sus palabras y empezó a llorar. Y lloraba y decía, Señor, yo te amo, lléname más. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Y entonces fue calmando de a poquito, abrió sus ojos y me miró y me dijo, ¿quién es el Espíritu Santo? No sabía ni siquiera quién era el Espíritu Santo, pero sintió la presencia del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, y cuando se dio cuenta me mira y me dice, por favor, contame, ¿quién es el Espíritu Santo? Y yo le pude contar quién es Dios y quién él es el Espíritu Santo, y esa persona fue llena de la presencia de Dios. Y eso se me pasó en un día común, que yo estaba ahí en el consultorio y ni siquiera había planeado eso. Pero ese poder de Dios, eso es el reino. Y eso debería pasarnos todos los días en todos los lugares. Nosotros cuando nos juntáramos acá los domingos podríamos tener decenas de historias como esa para contarnos unos a los otros de cómo el reino de Dios se está manifestando. Pero ¿cómo eso va a pasar? ¿Cómo? Si nosotros buscamos a Dios con desesperación, con determinación. Y un último versículo dice, 2 Crónicas 7:14, dice, si mi pueblo, que somos nosotros, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Dios dice, si mi pueblo, o sea, Dios ya sabe que nosotros lo queremos, lo amamos, que estamos salvos, que creemos en Él, que Él es Dios. Pero la Biblia dice, si ese pueblo que ya es mío, si ustedes me buscan, yo voy a escuchar, yo voy a perdonar su pecado y yo voy a restaurar su tierra. Dios dice, hay algo que pasa solo cuando buscamos a Dios. No dice el versículo, porque ustedes son mi pueblo, yo los escucharé, los perdonaré y restauraré su tierra. Dice, si ustedes, que son mi pueblo, me buscan, yo voy a escuchar y voy a hacer. O sea que eso exige que nosotros digamos, yo quiero vivir todo lo que tiene Dios para mí y lo voy a buscar hasta que lo encuentre. Volvé a la foto que tenemos ahí en la entrada del... Imaginen que su caminata con Dios, que el proyecto que Dios tiene para vos es como una escalada. Y que vos podés llegar a un punto y decir, qué linda vista tenemos de acá, qué hermoso. Y sentarte y decir, esto es. Y ser un cristiano flat, un cristiano estándar, un cristiano que se satisface con
tener la salvación y conocer la presencia de Dios y punto. Pero vos podés decir, yo quiero ir más lejos, yo quiero ir más arriba, yo quiero ver lo que hay allá. Allá en aquella punta bien alta, yo quiero ver la vista de allá. Y allá es donde te quiere llevar el Espíritu Santo. Que no paremos en eso y digamos, para mí acá está bien. Hay un lugar más alto en Dios para tu vida. Pero ese lugar más alto nos exige decir, quiero llegar más alto en Dios. ¿Qué es hoy lo que vos todavía no viviste y que querés vivir en Dios? Yo nunca escuché la voz de Dios. Yo quiero escuchar, bueno, voy a buscar a Dios hasta que escuche la voz de Dios. Yo quiero entender quién es el Espíritu Santo. Yo voy a buscar a Dios hasta entender quién es el Espíritu Santo. Yo tengo en mi vida una vergüenza, una timidez, una tristeza que no me deja. Bueno, yo voy a buscar a Dios hasta que eso salga de mi corazón. Yo voy a buscar a Dios hasta que yo vea tal cosa. Porque dice la Biblia que para eso nos llamó Dios. Y Dios puede hacer con tu vida. El que contesta esa pregunta sos vos. Dios puede hacer con mi vida hasta donde yo lo busque. Hasta donde yo diga, Señor, quiero ir más lejos con vos. Quiero ir más allá. Quiero ir más alto. Quiero vivir todo eso que escuché, todo eso que aprendí. Yo quiero vivir esto y más. Y eso en primer lugar hoy estoy predicando para mí. Porque yo estoy sintiendo en los últimos días que Dios me está pidiendo que lo busque más. Esos días yo estaba en el living, en el sillón y decía, ay, ojalá, qué lindo sería si Dios hiciera más cosas en la iglesia y más cosas a través de nosotros. Y estuve como soñando con cosas, y yo sentí que Dios me dijo, búscame. Si querés ver todo eso, búscame. No como estás buscando, más. Entonces, eso está empezando en mi vida y yo estoy entrando en un propósito personal mío con Dios. Yo necesito buscar más a Dios para tener más de su presencia y para manifestar más el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, no estoy acá enseñándoles porque ya alcancé ese lugar alto. Hay un lugar mucho más alto para mí que todavía no llegué, pero quiero desafiarlos a que vengan conmigo, a que juntos podamos subir más alto en Dios, más alto en su presencia, en adoración, en ayuno, en escuchar prédicas, en leer la Biblia, en pasar tiempo en la presencia de Dios, en santificarnos, y vamos a maravillarnos con lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Amén. Yo quiero invitarles a que cierren sus ojos un ratito. De hecho, yo siento que Dios esa noche quiere hacernos una invitación, ¿no? Si queremos aceptar ese desafío de buscarle más a Dios. Así que en tu lugar donde estás, cerra tus ojos un ratito, olvida a la persona que está a tu lado. Quizás vos decís, pero antes de buscarle a Dios, yo tengo que saber quién es Dios. ¿Por qué tengo que buscarle a Dios? Por ahí vos estás acá hoy y todavía no tenés una relación personal con Jesús. Por ahí escuchar de Jesús y de la Biblia es algo religioso para vos, pero eso no es una religión. No estamos hablando de una religión ni de que te conviertas en una persona religiosa. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito para tu vida. Así que esa noche quería decirte 3 cositas muy rápidas. La primera es que Dios te ama a vos personalmente. Dios te ama a vos con tu nombre y Dios tiene un plan para tu vida. Y que lo único que vos necesitas para vivir ese plan y para conocer el amor de Dios que Él demostró por tu vida al enviar a Jesús para morir en la cruz, es que vos creas hoy que Jesús de hecho es Dios, que Él murió en la cruz y resucitó para salvarnos de nuestros pecados, y que vos digas, yo quiero conocer y vivir el propósito que Dios tiene para mi vida. Si hoy esa es tu condición, si vos decís, yo todavía no conozco a Jesús, no camino con Él, pero hoy yo quiero tomar una decisión de entregar mi vida a Jesús y de decir, yo quiero conocer el plan que Dios tiene para mi vida. Nadie está mirando a nadie, estamos todos con los ojos cerrados, pero delante de Dios
yo quiero pedirte que levante tus manos, una de tus manos. Si hoy esa es tu decisión, si hoy decís, yo quiero creer en Jesús y quiero conocer el plan que Él tiene para mi vida, levanta una de tus manos delante de Dios como una decisión, como una demostración de que esa es tu fe delante de Dios.